atraso en temas de pobreza en México. El Coneval acaba de decir que estamos esperando entre 10 y 12 millones de nuevos pobres en el país. Es una situación muy compleja, es muy difícil si no nos coordinamos, si no nos organizamos, precisamente para no dejar a nadie atrás. Les quiero comentar, antes ya de darle la palabra a nuestro primer ponente, decirles cuál va a ser de este conversatorio. Es el primer conversatorio de alto nivel. Vamos a tener cada semana conversatorios aquí en la Agenda 2030 para escuchar los liderazgos de diferentes sectores. Y la dinámica va a ser la siguiente. Cada presentador tendrá entre 8 a 10 minutos de dar un mensaje muy sustancial sobre lo que es la Agenda 2030 como hoja de ruta para seguir todos los sectores y salir adelante ante la situación en la que estamos. Después tendremos una sesión de preguntas y al final un mensaje de los ponentes para que México en esta nueva normalidad se reactive con enfoque sostenible, pero sobre todo que detenga la pandemia. Hago énfasis especialmente a que el día de hoy estamos empezando una nueva normalidad, pero no significa que vamos a salir. Si te puedes quedar en casa, quédate en casa. Si puedes trabajar desde ahí, sigue quedándote desde ahí. Y si sales, ahora sí que como sales con tu celular, con tus llaves, ten tu kit básico, tu cubrebocas, tu careta o tus gogles y tu gel antibacterial. Seamos responsables con nosotros, con todas las personas, para la única manera de recuperarnos en la economía y en todo va a ser parando y disminuyendo el contagio del coronavirus. Así que, pues sin más, quiero dejar con ustedes la palabra a la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a la secretaria Alicia Bárcena. Muchas gracias, secretaria. Es todo tuyo el momento para compartirnos un mensaje. Bienvenidos. Muchas gracias, muy querida Gema, realmente un gusto estar con ustedes el día de hoy en este conversatorio y saludar a todos los asistentes, por supuesto a Marta Delgado, a Nancy de la Sierra, a Laura Rojas, Odrasir Barquera, Abel Gilbert, un placer realmente poder compartir con ustedes esta oportunidad. Yo, si me permiten, voy a hacer una presentación, así es de que les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Vamos a ver si creo que sí la sé hacer, vamos a ver. Ahí está. ¿La pueden ver? Sí, la vemos perfecto, gracias. Perfecto, qué bueno. Bueno, mi idea justamente es tener una visión muy rápida de qué está pasando en la pandemia y por supuesto qué impacto tendrá esto en la Agenda 2030, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. 10 mensajes centrales que yo quisiera dejar con ustedes. Uno, previo al COVID-19, ya América Latina tenía un bajo crecimiento, un espacio muy limitado en política fiscal y conflictos sociales crecientes con movimientos masivos de migrantes y refugiados. Así nos encontró la pandemia. Esta pandemia va a significar la recesión más grande que ha sufrido la región en su historia. Tendríamos que irnos a 1930 para encontrar una depresión de esta magnitud. Nosotros estimamos menos 5,3, pero es probable que sea mucho más. El comercio se desploma a menos 15, hay un aumento del desempleo con efectos en pobreza y desigualdad, que me voy a referir más adelante, y por supuesto la pandemia afecta de manera diferenciada según el grupo social, más a los adultos mayores, lo sabemos, pero también a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes. Esta pandemia visibilizó problemas estructurales de nuestro modelo económico, sin duda, carencias de protección social y de bienestar. Y ese es el precio que estamos pagando hoy por no haber hecho quizás los deberes con mayor anticipación. Y claro, las medidas han buscado, por supuesto, disminuir el efecto del virus, proteger los ingresos, la fuerza laboral, por supuesto, en las empresas, y evitar ese colapso económico tan severo que va a sufrir la región y proteger a las poblaciones más vulnerables. Se han orientado presupuestos públicos, pero está claro que eso no va a ser suficiente. Se va a requerir mayor financiamiento externo y ahí con el secretario Antonio Guterres estamos haciendo un trabajo muy fino para ver cómo apoyar a los países que requieren, por ejemplo, alivio en su deuda externa o alivio en sus intereses, como el caso de el alivio en la deuda, como el caso del Caribe, alivio de intereses, como el caso de Centroamérica, y por cierto, tratamientos especiales para posponer
el pago de deuda, el pago de intereses, por lo menos este año. Y también para ver si las calificadoras de riesgo, ¿verdad?, detienen sus mediciones en este momento tan delicado, porque nos están impidiendo a aquellos países que pueden hacerlo acceder al mercado en condiciones mejores. Sin duda, el reinicio de las economías nacionales es un tema que está en todos los países. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es una parada productiva que requiere este equilibrio entre la trayectoria de la pandemia y las consideraciones socioeconómicas. No es fácil, todos los países de la región, está ahora aquí el epicentro, por lo menos en Sudamérica, y sin duda esto se da en una condición de débil multilateralismo, un gran proteccionismo y una reducción de la cooperación internacional. 5 canales de transmisión tuvo el COVID en nuestra región: la caída del comercio, de los precios de las materias primas, la aversión al riesgo, que empeora las condiciones financieras, el turismo, que ha tenido una caída tremenda, y la reducción de las remesas, que posiblemente caen este año más del 20%. ¿Qué marco analítico hemos nosotros instalado para poder hacer varios reportes que ustedes conocen? Hemos sacado ya 3. La próxima semana sacamos otro sobre la seguridad alimentaria, porque nos preocupa que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Por cierto, los efectos directos en el sistema de salud, una carga extraordinaria en sistemas fragmentados y acceso desigual al tratamiento médico, efectos indirectos de la pandemia también muy graves, ¿verdad?, donde vemos que ha habido efectos tanto en la oferta como en la demanda, y ha habido una suspensión de actividades productivas internas, comercio, transporte, manufactura, agricultura, comercio internacional, y esto sin duda tiene impacto en nuestros ODS, sin duda. El ODS 1, fin de la pobreza, el hambre cero, estamos volviendo a hambre en la región. Más de 80 millones de personas hoy día están en riesgo de seguridad alimentaria, y eso es un tema muy grave. Mayor desempleo y pobreza, vamos a ver quiebras de empresas, ahí me interesa mucho escuchar a nuestro panelista del sector privado, una menor inversión, por cierto, y las cadenas de valor. Las cadenas de valor, la fragmentación, la gran fragmentación de las cadenas de valor está en crisis. Ese zero stop de la globalización ha estado en cuestión, y hoy las empresas están buscando resiliencia y no eficiencia, y están retornando muchas de ellas a Europa o a Estados Unidos, saliéndose de China, por ejemplo. Entonces hay varios objetivos de desarrollo sostenible que vemos con mucha preocupación, por supuesto el 1, el 2, el 8, el del trabajo, la desigualdad y, por cierto, la salud y la educación, sin duda. América Latina, como les decía, cae menos 5,3%. Todos los países tienen crecimiento negativo. México tiene una caída a menos de menos 6,5%. El Caribe de menos 2,5%. Hoy en Chile incluso estamos haciendo ya revisiones a la baja en todo el crecimiento de los países. Tenemos un mayor endeudamiento, sobre todo en los países del Caribe, sobre todo, menos en América Latina y el Caribe, pero lo que es más importante reflejar es el gráfico de la derecha, donde nos dice cuánto paga la región en pago de intereses. La región está pagando 2,5% del PIB en pago de intereses, por eso posponerlos es tan importante para abrir espacio fiscal. El gasto en salud en la región es de 2,3%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 6%, o sea, estamos al debe completamente en gasto salud. Y por cierto, nosotros en la inversión pues va para abajo, estamos en 3,2%, pero quizás el tema más importante a señalar es posponer este pago de intereses que abriría espacio fiscal. Y la otra, un poco lo que México ha venido haciendo, es combatir de plano la evasión y la elusión fiscal al corto y al mediano plazo, que es de 6,3% del PIB, que es la mitad del gasto social de la región. La región gasta alrededor de 11,2% del PIB en gasto social, 3 veces el que se requeriría para poder cubrir un ingreso básico de emergencia, que vamos a hablar un poco más adelante, y mucho más elevado que el gasto en salud o el gasto en educación. ¿Cuál es el impacto social, Gema? Tú hablabas de que yo les iba a dar esto, y efectivamente debo decirles que la situación no es buena. La verdad es bastante delicada, en el sentido de que tenemos, por un lado, un aumento de la pobreza muy complicado, y tenemos que la caída va a agregar 12 millones de personas a las filas del desempleo. O sea, vamos a tener en total 37,7 millones de personas fuera del empleo,
que son 30, casi 28.7 millones adicionales a la pobreza, 215 millones va a ser el total de personas en pobreza, y casi 16 millones en la pobreza extrema, llegando a 87 millones, que son los que van a estar sin duda en esta crisis alimentaria muy severa. Nosotros estamos proponiendo un ingreso básico de emergencia, equivalente a una línea de pobreza que equivale alrededor a $140 al mes durante 6 meses para toda la población que vive en pobreza. Esto costaría alrededor de 2,1% del PIB. Lo hemos calculado y sabemos que hoy los países ya están gastando, por ejemplo, el caso de México ya venía gastando 0,6% del PIB, le subió a 0,7% precisamente para apuntalar los ingresos de las personas más vulnerables con todos los programas sociales, pero se requeriría un esfuerzo más para poder cubrir a todas las personas en situación de pobreza, que siguen siendo muchas. El otro gran tema de la pandemia ha sido cómo ha afectado a las mujeres. Este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque hay una crisis de cuidados en la región y violencia intrafamiliar. En la salud sabemos que hay 72% o 73% casi que trabajan en el sistema de salud son mujeres, pero persiste la discriminación salarial y el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad? También hay 77.5 personas que trabajan en trabajo doméstico, pero son informales. Y además para las mujeres esto implica aumento de tareas en el hogar, que se agudiza más en los hogares, sobre todo el trabajo no remunerado, en donde las mujeres hoy por hoy, dado el aumento de que los niños están en casa, que tienen que apoyarlos, en fin, que tienen que cuidar enfermos, adultos mayores, pues esto todavía es más grave. Algunos datos que ustedes presentan, 17 entidades federativas tienen una alerta de violencia de género, eso está muy bien, y las mujeres que vivieron violencia sexual en su relación de pareja, presentó, digamos, hay avances en ese sentido en México. Las tecnologías digitales en los hogares es fundamental. Más de 2/3 de personas usan Internet, pero solo el 26% de los trabajadores formales puede hacer teletrabajo. Y lo mismo pasa con las mujeres, que tampoco tienen un acceso tan amplio como sí lo tienen los hombres. Y en el caso de los estudiantes, solo el 20% de 154 millones de niñas, niños y adolescentes pueden realmente, tienen acceso a la teleeducación. Este es un gran tema que debemos hablar. Entonces, la integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo. Hay un dispar avance de los ODS y particularmente frente a la pandemia. Nosotros antes de la pandemia hicimos un análisis de 72 series estadísticas para los 17 ODS y vimos que solo 4 habían alcanzado el umbral establecido por la meta. Fundamentalmente me refiero, por ejemplo, a mortalidad infantil, pero 15 en la tendencia correcta. Y veíamos que casi 21 de estos, ¿verdad? Van a necesitar intervención de política pública muy fuerte para poderse lograr. 27 indicadores están estancados y 5 en retroceso. De los que están en retroceso, el más delicado es el de la nutrición, justamente el hambre, que ya la habíamos podido combatir en la región. Incluso antes de la pandemia, nosotros habíamos hecho unos escenarios y vimos que la pobreza extrema, que es uno de los objetivos, erradicar la pobreza extrema en todas sus formas, solo se podría lograr con una fuerte distribución de ingresos y un alto crecimiento del PIB. Hicimos estos escenarios, son 5 escenarios para ver con cambio distributivo y sin cambio distributivo, y realmente necesitaríamos crecer 5% per cápita y reducir el Gini 1.5% si quisiéramos llegar a bajar la pobreza extrema de 10,7 a 2,9. No estamos ahí y de hecho cuando hacemos esta estimación ya a la vista del COVID, cuánto aumenta la pobreza por el COVID, veríamos la pobreza extrema que aumenta de 10,7 a 13,3. Veríamos que con este crecimiento per cápita de 5% y una reducción de unos 5, la reduciríamos a 5,7, pero la verdad es que la región no está creciendo nada. Entonces es muy probable que no solamente no está creciendo, sino que está contrayéndose su crecimiento. Entonces, aquí están los escenarios. Vemos muy difícil lograr uno de los ODS tan importante.
La región no ha soltado el pie del acelerador, en eso tengo que reconocer que México ha hecho un esfuerzo muy importante, presentó su informe voluntario en 2016, su segundo informe en 2018 y realmente vean ustedes que la región realmente ha hecho un esfuerzo muy grande. Hay 76% de nuestros países que están presentando informes voluntarios y los que lo están haciendo en 2020 ya están incorporando el tema del COVID y las poblaciones vulnerables. Nosotros en CEPAL hicimos una plataforma que le hemos llamado la Plataforma Regional de Conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En inglés le hemos llamado SDG Gateway. Lo hicimos entre las 22 agencias del Sistema de Naciones Unidas y esto es una especie de centro regional de gestión del conocimiento que creemos y queremos que responda a necesidades nacionales, que coordine y ponga a disposición de todos los países los activos de las agencias, fondos y programas del sistema y que sea un punto de encuentro. Es un lugar donde uno entra y encuentra toda la información de la Agenda 2030, la arquitectura regional, los ODS uno por uno. Uno puede picar en cualquiera y te lleva a dónde estamos en cada uno de ellos. Por países se presentan las estadísticas, todo lo que hace el sistema, todos los actores, los temas, los recursos de información. Por cierto, en actores estamos metiendo todas las plataformas parlamentarias que creo que ustedes en México es uno de los ejemplos de muy buena práctica, cómo los parlamentos están participando. Por ejemplo, si nosotros picáramos en México, podríamos encontrar todos los indicadores nacionales que se tienen para realmente que ustedes han producido en la oficina de la Presidencia de la República. Pueden encontrar todo lo que ustedes están haciendo, el plan de trabajo, la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda, con sus ejes, con todos sus 6 ejes de trabajo. Se puede ir a cada eje y se puede encontrar esa información. Y creo que eso es muy útil para todos los países compararse y ver dónde están. Creemos que la continuidad de los informes nacionales es muy importante, aún en tiempos de COVID, sobre todo para incluir estos desafíos y atender sobre todo a los grupos más vulnerables. Esto se va a presentar en el Foro Político de Alto Nivel que se va a hacer en julio, que ya viene muy pronto. Nuestras propuestas, Gema, y voy terminando. Primero, en lo inmediato, nosotros proponemos que se implemente un ingreso equivalente a una línea de pobreza por 6 meses a la población en situación de pobreza. Le hemos llamado ingreso básico de emergencia. Segundo, aumentar el espacio fiscal y fortalecer sobre todo los ingresos de las familias más pobres, los empleos y apoyar a las empresas, especialmente a las estratégicas de cualquier tamaño, las que tengan mucha importancia estratégica para los países y las pequeñas y medianas empresas para que se proteja el tejido productivo, porque si no, protegemos los ingresos, pero tenemos que proteger también las capacidades y los activos de las empresas. Y en el mediano plazo, sin lugar a duda, tenemos que repensar el mundo post-COVID. Estamos en una, yo diría, en una encrucijada civilizatoria para cambiar el modelo, para crear una estructura productiva con más igualdad, con mayor sostenibilidad y pensar verdaderamente en un estado de bienestar que nos permita un nuevo pacto social con universalización de acceso, de ingreso y de sistema de cuidados y sin duda la integración regional en una nueva geografía económica. Hemos hablado nosotros de que es necesario un gran impulso para la sostenibilidad baja en carbono y que realmente se oriente, ojalá, a energías más limpias, a agua, suelos, biodiversidad. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en la región y en México, porque la biodiversidad y los ecosistemas están en riesgo y muchos países han bajado sus regulaciones ambientales de cara a la crisis y esto nos preocupa porque podemos perder esta biodiversidad que nos caracteriza. La conectividad digital nos parece fundamental y la movilidad eléctrica, la infraestructura de saneamiento básico y la economía del cuidado. Creemos que hay que hacer pactos para la transición energética, pactos para una agricultura más sostenible, pactos para la protección de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la energía, miren ustedes que la región va para abajo. En lugar de subir su matriz energética, la está disminuyendo de 28,9 a 26,5. Creo que debemos ir hacia fuentes renovables cada día más rápido. El sector transporte es responsable de 32,4% de emisiones
comparación con 18.5, que es el promedio del mundo, y deberemos intervenir seriamente en esta matriz. Las energías renovables crean empleo. Hemos hecho un análisis de cuántos empleos se pueden crear en la construcción, en la fabricación, en la operación, como se ve aquí en las barras. Claro, la parte más importante de generación de empleo es la construcción, pero todas las tecnologías renovables generan empleo, no es que destruyan, al revés, generan. Entonces, tenemos que pensar en una nueva geografía económica para depender menos de manufacturas importadas, imaginar cadenas de valor regionales. Necesitamos políticas industriales para generar nuevos sectores económicos estratégicos y la región debe avanzar hacia mayor integración. Somos un mercado de 650 millones de habitantes. Esto nos daría un seguro para protegernos de perturbaciones externas y permitiría una escala requerida, adecuada, pero necesitamos darle garantías a la ciudadanía y desde luego luchar por una gobernanza internacional inclusiva y sostenible. El mundo que viene va a ser muy diferente, muy distinto. Depende de lo que hagamos hoy, que logremos un mundo más sostenible e igualitario. Por cierto, creo que las empresas están ya rediseñando su futuro. Muchas, como yo decía, se están yendo a Europa o a Estados Unidos en un reshoring, en una diferente estrategia de proximidad geográfica, buscando más resiliencia que eficiencia. Y ahí tenemos que pensar países como México, ¿dónde se van a ubicar en esta nueva geografía? Muchas gracias por su atención y espero no haberme tomado mucho de su tiempo. Gracias, Gema. La palabra va para ti, hermano. Muchas gracias, secretaria Alicia Bárcena. La verdad es que mucha información relevante. Ya tenemos la las a trazar en el nacional y eso es lo que es totalmente en la importancia de ingresos de la pobreza. Y terminó con esta reflexión en la que me gustaría también introducir a nuestro siguiente ponente, secretaria, que es justo lo que acaba de decir, cómo tenemos que dar un impulso hacia la sostenibilidad, a que esto sea bajo en carbono. Y que es indispensable un pacto para la transición energética, es indispensable. Para ello, me gustaría darle el uso de la palabra al doctor Abel Iber, su jefe de la oficina. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos lograr un mayor compromiso político y una visión totalmente de una economía que nos cuide? Que nos cuide, que nos cuide significa que podamos respirar puro, podamos comer sano, podamos tomar agua sana, es decir, esto es para que nos cuidemos nosotros, ¿no? Principalmente, y hay una oportunidad enorme para generar fuentes de empleo, hay una gran posibilidad, hay que ir construyendo con más fuerza esa narrativa para lograr un sí que es indispensable. Para ello quiero dejar al doctor Abel Iber, subjefe de la Oficina de la Presidencia, quien ha impulsado desde el día 1 y desde el Plan de Nación lo que son las energías renovables. Doctor, es todo tuya la conversación. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto saludar a Alicia, a Marta, a Nancy, Laura, que todavía nos incorpora, y a Odrasir, y a todos los que nos están acompañando en este conversatorio. Muchas gracias. Pues ciertamente como comentaba Alicia, es un año bastante complicado. Cuando cerramos el año 2019 y comenzamos el año 2020, pues no nos imaginamos lo que iba a suceder en este año, ¿no? Fue algo totalmente fuera de nuestro entendimiento. Hace unos días, la semana pasada me encontré por ahí un mensaje de una noticia que decía que había un virus en China y que estaba, ¿cómo se llama?, atacando ahí una ciudad de Wuhan, ahí en China, y la verdad lo veíamos tan lejano que pues decíamos nosotros, pues pobres chinos, ¿verdad? Y nunca nos dimos cuenta que este diminuto virus surgido en Wuhan pues ha trastocado la actividad económica global, y estamos en medio de la peor crisis económica de los últimos 100 años, y en cuestión de semanas, pues todos los planes económicos del mundo han tenido que cambiar dramáticamente, y aquí ha habido una respuesta de política fiscal y monetaria de todos los países que se ha enfocado a utilizar toda la artillería de política económica para detener el desplome económico, y sin embargo, pues nosotros desde estamos en esta administración, que con Gema, con su equipo, que hemos estado trabajando en la Agenda 2030, pues
nuestra meta sigue siendo 2030, ¿no? O sea, tenemos una serie de objetivos en donde muchos esfuerzos están dirigidos a ver una situación del mundo para el año 2030. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta crisis qué tanto nos va a alejar de alcanzar nuestros objetivos en el 2030? Así como en el fútbol americano, si es que les gusta a ustedes, ¿no? Estamos retrocediendo como 40 yardas hacia atrás y como que ya hasta se nos fue el gol de campo, ¿no? Se nos está yendo el gol de campo. Y aquí la reflexión que tenemos que hacer es, oye, pues ya perdimos el enfoque, en lugar de, ¿cómo se llama?, de llegar al 2030, nos vamos a tardar 10 años más, o realmente qué ajustes tenemos que hacer para que esa meta no se nos desvíe, seguir enfocados sobre esa meta. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de la Agenda 2030 que nos da esa hoja de ruta que nos permite, pues, de alguna manera diagnosticar y reflexionar lo que está pasando en este momento, cómo va a ser la economía y la sociedad después de que pase por lo menos la etapa de contagios y la pandemia, porque nos vamos a aparecer en un mundo completamente diferente. Entonces, en este sentido, pues hay algunas cuestiones que se pueden hacer, que tenemos nosotros que enfocarnos, y una de ellas definitivamente es la parte, primero, pues una preocupación que ya había desde antes, y que muchos de los temas de la Agenda 2030 requieren, pues, obviamente de presupuestos bastante importantes. Yo creo que uno de los puntos importantes ahora que pasemos esto de la pandemia es que los gobiernos van a tener que hacer una reestructuración muy fuerte de sus gastos, y afortunadamente para nosotros, la Agenda 2030, pues muchos de estos reestructuración de gasto va a caer en alguno de los rubros importantes: salud, educación, combate a la pobreza, que son algunos de los elementos que estamos ahorita, por lo menos ahorita viendo, detectando y cuantificando, ¿no? En el caso de empleo, ya comentaba Marta el impacto tan fuerte que está teniendo en Estados Unidos. Por ejemplo, nada más en ese país, de marzo a abril, se perdieron 22 millones de empleos. En México, del punto más alto que teníamos, que era el 16 de marzo al 12 de mayo, más o menos, hemos perdido 960,000 empleos, y todavía no sabemos exactamente, pues, cuál va a ser el dato final. Pero lo que sí nos pide esto, pues, es hacer muchos ajustes y hacer muchas propuestas, y sobre todo que no hay que inventar el hilo negro, porque todo ya está enfocado y enmarcado en lo que es la Agenda 2030. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, el cambio climático, pues, es el mayor desafío de nuestros tiempos, ¿verdad? Como lo está demostrando la crisis sanitaria del COVID-19, lo cual, pues, de alguna manera nos dice este cambio climático que el modelo actual o anterior de crecimiento que teníamos, pues no era un modelo tanto de desarrollo, no era ni sostenible ni era incluyente. Y que en el tema del cambio climático también este es un reto global. Si bien un país poderoso no es capaz de frenar el calentamiento global, pero lo que sí es cierto es que los países, pues, pueden adoptar cada uno por su parte una serie de políticas verdes, porque el tema del cambio climático, pues, no es un tema de fronteras, ¿no? Es un tema de cooperación, y es un tema que cuando acabe la pandemia, pues tiene que hacernos más fuerte como mundo, ¿no? Siempre hemos visto el tema de la Agenda 2030 como un tema multilateral, un tema de cooperación, y definitivamente esto es un punto muy importante. Solo si abordamos el combate geográfico como una precondición para el desarrollo, pues podremos garantizar el bienestar de nuestro país, con un enfoque de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Por las características geográficas que tenemos, todos sabemos que México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y la verdad que sí nos importan las políticas que se tomen en otros países, porque pueden afectar a nosotros, y las consecuencias sociales, ambientales y económicas, pues van a tener un impacto muy fuerte en poblaciones que ya en este momento tienen una condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Como lo está poniendo también en manifiesto esta crisis sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19. La acción climática, pues, tiene el potencial de promover sustantivamente el desarrollo de nuestro país. Y aquí se pueden identificar 5 contribuciones nacionalmente determinadas, definidas por el Estado mexicano en el marco del Acuerdo de París, que pueden generar co-beneficios para el desarrollo sostenible. Estos son: cumplir con la meta de las contribuciones nacionalmente determinadas de generar el 43% de electricidad de fuentes limpias para el año 2030, que es un tema que
que ha causado mucha polémica en los últimos meses, en las últimas semanas, pero definitivamente este es un motor importante de desarrollo social porque le afecta a muchos indicadores, por ejemplo, el ODS 3, la mejora en salud, ya que esto implicaría un ahorro de 2.7 mil millones de dólares de 2019 a 2030 por costos relacionados a la atención de enfermedades causadas por la contaminación del aire. Esto pues equivale ahorita en este momento al 41% del presupuesto asignado a salud en el año 2019, que son ahorros sumamente útiles en un contexto de austeridad. También se debe de lograr una tasa de deforestación cero para el año 2030 para proteger los medios de subsistencia y fortalecer la resiliencia de las comunidades y mantener el acceso a servicios ecosistémicos de las 64 millones de hectáreas en México. Además que esto también crea nuevas oportunidades de empleo, diversifica los ingresos y será un importante impulsor de la protección de los recursos hídricos. Y aquí contribuirá directamente al ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, así como el ODS 9, que es industria, innovación, infraestructura, y al cumplimiento obviamente del ODS 6, que es el de agua limpia y saneamiento. También está el tema de garantizar y monitorear el tratamiento de aguas urbanas e industriales en asentamientos humanos mayores a 500,000 habitantes, que esto obviamente va a mejorar la resiliencia climática de México al reducir las extracciones de agua para atender las necesidades de agua no potable. También aumentará la cobertura de tratamiento de aguas residuales y su reutilización mediante un proceso adecuado se mejorará la calidad de los recursos hídricos. También está el tema de buscar una mayor venta de vehículos eléctricos en México, una meta de vender 500,000 vehículos eléctricos en México. Esto obviamente va a reducir la contaminación del aire y a su vez va a disminuir enfermedades y muertes asociadas a ella, que estamos hablando del ODS 3 en las áreas urbanas. También va a reducir estos nuevos vehículos la demanda anual de gasolina para vehículos con motor de combustión interna en aproximadamente 1%, incrementando significativamente la seguridad energética, no depender, por ejemplo, tanto del gas natural de los Estados Unidos y de otras fuentes más contaminantes, y contribuyendo al ODS 7 de energía asequible y no contaminante, y al ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Y también pues, reducir para el 2030 la demanda energética de los sectores industriales que son más intensivos en su uso. Y la Agenda 2030 pues, nos da los instrumentos para que el crecimiento económico, cuando lo podamos retomar otra vez, pues pueda ser compatible con un desarrollo incluyente que asegure un eficaz combate a la pobreza, a la salud, a la educación, sin violentar los límites de la tierra y conservar el equilibrio ecológico y climático. Y realmente pues la Agenda 2030 nos da estos instrumentos, uno de ellos y muy importante, y lo recalcó la secretaria Alicia Bárcenas, que tiene que ver con la promoción de energías limpias y renovables, que es un tema que no debemos de dejar aquí en México, y tenemos que superar ese tema. También lo de buscar trabajos dignos e incluyentes, y obviamente el tema de respeto a las instituciones. Ahora que está en discusión de la propuesta de índices de bienestar, de calcular índices de bienestar, pues nosotros en la oficina de la presidencia pensamos que la Agenda 2030 nos puede dar un marco de referencia, sistema y metodológica para poder alcanzar un índice que realmente mida lo que quiere medir la agenda, que es realmente un tema de bienestar y de inclusión para todos los habitantes del mundo. Y nada más como reflexiones finales en el tema del ODS 8, ahora que termine la crisis, pues va a ser muy importante ver cómo va a ser el panorama laboral post-COVID, y hay muchas preguntas relevantes. ¿Cómo será el mercado laboral post-crisis? La pregunta aquí es, muchas de las personas que perdieron su empleo, ¿van a regresar a sus antiguos trabajos? ¿Estos trabajos van a sobrevivir a las crisis? Tenemos aquí un tema de se necesitan que estos trabajadores tengan otros tipos de competencias y habilidades. Y de todas las propuestas que he visto a nivel mundial para atenuar los efectos de la crisis económica, la verdad no he visto ninguna, hablo a motus propio, que busque darle a estas personas las habilidades y competencias para el mundo post-crisis. Dice el autor Yuval Noah Harari en su libro Las 21 lecciones para el siglo XXI, que lo que se debe proteger es a los humanos, no a los empleos. Los empleos de alguna manera pues van a cambiar, van a desaparecer, pero lo que hay que buscar es
las características y las habilidades que van a tener, que vamos a necesitar en el futuro. La crisis económica pues también va a desaparecer miles de empresas y muchas de ellas ya no van a poder abrir y no van a poder ofrecer sus bienes y servicios como lo han hecho hasta ahora. En esta crisis pues muchas empresas se van a transformar y se van a adecuar a las nuevas necesidades y demandas de los consumidores, que habrán cambiado mucho de sus patrones de comportamiento en esta crisis. Seguramente en estos meses, en estos años, vamos a ver a todo su esplendor el principio de la destrucción creativa de Schumpeter. Lo vamos a ver de manera en todo su esplendor, y en ese sentido parte de los que piensan gastar los gobiernos en rescatar empresas y dar sustentos a los ingresos de los trabajadores, pues puedan ser utilizados también como becas para ser más adaptables y más flexible el capital humano, para que pueda incorporarse lo más rápido al nuevo mercado laboral. También está el tema que comentaba Alicia, de que esta crisis nos está haciendo, está abriendo un gap, por ejemplo, en la parte de educación. Hay un indicador, un estudio muy interesante de la OCDE, en donde muestra cuál es la cobertura que tienen los muchachos, los niños, en términos de acceder a tecnologías de la información para labores escolares. Y ese estudio divide entre las escuelas que tienen desventaja y las que no tienen, y las que están aventajadas, por decir de alguna manera. Y en México las escuelas aventajadas se comparan con cualquier país de primer mundo de la OCDE, y los más desventajados, la brecha es enorme. Y realmente el tema con el COVID y con esta pandemia es que de repente, pues, entre la emergencia, lo que decidimos todos los gobiernos en el mundo, vamos a encerrarnos, nos encerramos todos en nuestras casas, cerramos las escuelas, nos llevamos a los niños a las casas, pero realmente sin una metodología, sin pedagogía y sin nada de poder utilizar realmente las tecnologías de información para educación. Nos agarró completamente, pues, desprevenidos. Ahora ya tenemos más experiencia, y hacia adelante, pues seguramente este no va a ser ni el último virus y bicho que aparezca en la faz de la Tierra, ni tampoco va a ser la última vez que nos encerremos. Yo creo que eso ya lo vamos a tener que tener en nuestra cabecita. Aquí en la Ciudad de México, cuando de repente suena la alarma sísmica que nos dicen todos para afuera, de repente también vamos a tener que estar listos cuando hay una alarma que nos diga otra vez todos para adentro, y realmente estar preparados para poder funcionar a distancia en muchas partes. Por eso comento yo que va a haber un cambio muy importante en las prioridades de gasto de los gobiernos, en temas de salud, en temas de cobertura y conectividad de los servicios de telecomunicaciones, y en aprovechamiento del ecosistema TICS para la adopción de nuevos patrones de consumo y de negocios, como es el caso de educación, salud, servicios financieros y comercio electrónico. Y bueno, ya no quiero abusar más de su tiempo. Estas son algunas de las reflexiones que quería hacer yo con ustedes de la situación que vamos a estar viviendo hacia adelante en el tema de la Agenda 2030. Y realmente, pues, lo que hay que reflexionar y lo que hay que pensar es que realmente que la meta de 2030 pues siga siendo 2030, y ver qué ajustes tenemos que hacer para que no nos desviemos de esa meta. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Believer. Sin duda hay muchos retos en el camino, y yo creo que uno de los más grandes que tenemos como humanidad, como mexicanos, es comprender la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales, y que nuestra vida cotidiana efectivamente va a cambiar y necesitamos replantear nuevos sistemas, evolucionar los actuales, no dejarlos a un lado, sino evolucionar los sistemas que tenemos, los sistemas económicos, los sistemas educativos, los sistemas democráticos, de gobernanza, en fin, cómo vamos a evolucionar para adaptarnos y que la sociedad realmente viva con calidad de vida. Ese va a ser un gran reto. Efectivamente, la nueva normalidad que hoy estamos empezando, pues tiene que seguir siendo desde casa. Y pues una de las cosas que también estamos empujando aquí en la oficina es priorizar la compra local, gastar y comprar a las personas para ayudar precisamente a su economía, porque muchos en estos momentos no la están pasando bien. Entonces, estamos esperando también que se integre con nosotros, ya está a unos minutos, la diputada presidenta Laura Rojas, pero vamos a continuar con las presentaciones. Tenemos justo aquí a Odrasir Berquera, director de Política Pública del Consejo Coordinador Empresarial,
y justo pues nos gustaría escuchar, Odrasir, la visión de las empresas, hacia dónde se están yendo las empresas, qué sistemas, qué modelos, si están con toda y esta pandemia dispuestos a asumir quizás hasta costos transitorios para una economía más incluyente, más sostenible, que priorice a la mujer, que es un tema muy delicado, como lo dijo la secretaria Alicia Bárcena. Entonces, por favor, si nos podrías dar tu visión al respecto, Odrasir, te lo agradeceríamos mucho. Queremos escuchar al sector privado. Muchas gracias, Gema. Primero, solo una aclaración. Mi cargo en el CE es director general de planeación. Hay una dirección general de políticas públicas que lleva mi buen amigo que conocen ustedes todos, Javier Treviño, y yo me encargo de la dirección general de planeación, que es toda la parte de ciertos proyectos estratégicos, entre ellos también ir acompañando los esfuerzos de la Agenda 2030, junto con la Dirección de Asuntos Internacionales. Quiero agradecer, Gema, la invitación. Muy honrado de estar en un panel de gente, muchos de los cuales conozco muy bien. Abel, que conozco de hace ya varios años, la diputada Laura Rojas, que hemos coincidido en varias trincheras, la más reciente en el Senado durante casi 6 años, donde ella impulsó mucho la Agenda 2030. Y cuando yo estuve en Banco Mundial también, que nos tocaba en aquella época los objetivos de desarrollo del milenio. Así que ya desde hace algunos años he tenido oportunidad de trabajar en este tipo de temáticas. Por supuesto, con la subsecretaria Delgado, que hemos tenido ya varios trabajos conjuntos en esta etapa desde que entró al gobierno. Obviamente una institución como la doctora Alicia Bárcena, que ya me ganó algunos de mis comentarios, pero bueno, ahí iré yo complementando. Y por supuesto reconocer, no tengo el gusto personal de conocerla, pero a la senadora Nancy de la Sierra, sobre todo agradecerle su importantísimo posicionamiento que tuvo hace unos días con respecto al acuerdo sobre las energías renovables en México y la manera en la que se están limitando con una serie de decisiones en un momento para el país en el que deberíamos de estarlas promoviendo. La Agenda 2030 para el sector privado es una prioridad importantísima, y no solo por la crisis actual. Nosotros ya veníamos tomando una serie de medidas previas a esta crisis, tratando de ver de qué manera podíamos nosotros, como actor social que somos, contribuir de una manera mucho más contundente y firme al desarrollo integral e incluyente de este país. La crisis, por supuesto, está acelerando para todos muchas cosas, muchas decisiones, muchos problemas, por supuesto, también. Los efectos de la crisis, pues ya se ha dicho aquí, van a ser sobre todo sobre los más vulnerables. Y veníamos de una situación ya de por sí vulnerable. Entonces, esta crisis nos tiene que obligar a repensar la manera en la que veníamos haciendo las cosas. Ya no hay más business as usual a partir de esta crisis, por supuesto. Y eso lo tenemos que entender desde todos los sectores. Hay un tema fundamental más allá del peligro de hambruna y pobreza, que es también el de seguridad, porque con toda esta gente, ¿qué va a pasar con los índices de seguridad en un país como el nuestro, que ya de por sí venía con retos muy importantes y que ahora pues van a ser incluso peores y vamos a tener que impulsar mucho más una cultura de paz? Como decía, nosotros desde antes de la crisis veníamos tomando una serie de medidas. Una de ellas, la más visible, es el decálogo que hicimos en febrero de los principios de dimensión social para el empresariado mexicano. Desde el CCE tenemos muy claro que es muy importante que el empresariado vuelva a generar una relación de confianza con la sociedad, vuelva a construir credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Por supuesto, empezando por nuestras propias estructuras laborales. ¿Qué condiciones le estamos dando a nuestras estructuras laborales? Ahora toma mucho más relevancia precisamente con estos problemas económicos que se nos han venido encima por la contingencia sanitaria. Pero buena parte de este decálogo de dimensión social es mucho de lo que ya tanto Abel como la doctora Bárcena han comentado.
¿Cómo le vamos a entrar realmente a la digitalización? ¿Cómo le vamos a entrar realmente a las nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a construir un capital de trabajo con nuevas habilidades? ¿Cómo vamos a fomentar una modernización de la cultura empresarial en México? Vamos muy rezagados en las nuevas plataformas, en las fintechs, en las startups. Tenemos muchas, pero no tenemos muy importantes. Como sector empresarial necesitamos ya establecer una agenda que veníamos trabajando y que ahora será todavía más importante. Por supuesto, todo el tema medioambiental para nosotros es fundamental. En este decálogo de dimensión social hablamos, por supuesto, de cómo generar nuevos modos de producción que sean mucho más eficientes, mucho más amigables al medio ambiente, mucho más respetuosos de los recursos naturales. Entonces, nosotros ya veníamos con una cierta tendencia. Por supuesto, el tema de inclusión y diversidad para nosotros es muy importante porque México nuevamente está muy rezagado en el tema, por ejemplo, que mencionaba Gema, de inclusión económica de la mujer. Y es algo que veníamos ya trabajando con varias medidas, con varios proyectos de diferentes organismos empresariales, uno muy importante del Consejo Mexicano de Negocios, en conjunto con ONU Mujeres, con el propio Pacto Global y con el Banco Interamericano de Desarrollo, un diagnóstico que seremos de hecho el primer país que vamos a tener un diagnóstico agregado del Gender Toolkit que tienen estas tres instituciones. Los resultados deben estar por publicarse, esto se empezó el año pasado, deben estar por publicarse, me imagino yo, en 1 o 2 meses más. Entonces, esas decisiones las veníamos tomando conscientes de que el entorno estaba cambiando. Con esta crisis cambia mucho más el entorno, por supuesto. Nos trae nuevos retos. El reto de inclusión va a ser mucho mayor al que ya traíamos. El reto de ver cómo vamos a reincorporar y a reinsertar a toda esta gente que lamentablemente está perdiendo sus oportunidades y su sustento de vida, en el entendido de que también tenemos el reto doble de que muchas de estas empresas que venían dando el empleo, pues están tronando y que no ha habido medidas suficientes para que las empresas puedan mantener la liquidez que necesitan para no tener que despedir. Entonces, esos retos, esos rezagos que traíamos, simple y sencillamente se van a amplificar y ahora tenemos que ver cómo vamos a jalar todos juntos. A partir de la crisis, como sector privado hemos tratado de ser muy propositivos, muy proactivos. Desde marzo, cuando empezamos a ver que esto se venía encima, empezamos también a proponer una serie de medidas y de políticas públicas que nos permitieran minimizar los impactos negativos, tanto en el área social como en el área económica. Después, en abril, presentamos un plan a 90 días proponiendo políticas públicas al gobierno para que pudiéramos transitar la etapa que nosotros en ese momento considerábamos crítica, que eran los 3 primeros meses de la contingencia sanitaria. Y posteriormente convocamos a un gran acuerdo nacional en el que todos los actores pudiéramos sentarnos en la mesa para pensar juntos cómo actuar siempre con un objetivo, así lo pusimos desde un principio. Ayudar al ingreso de las familias, ayudar a mantener esas fuentes de empleo, esas fuentes de ingreso, ayudar a que las micro y pequeñas empresas particularmente no cayeran en una crisis de solvencia, ayudar a que estableciéramos las bases mínimas para la etapa de recuperación. En este gran acuerdo establecimos 11 mesas de trabajo, la Conferencia Nacional de Recuperación Económica, en donde convocamos a los actores más variados. Tuvimos académicos, tuvimos organismos multilaterales, tuvimos representantes de gobiernos federal y estatales, tuvimos muchos legisladores de todos los partidos, tuvimos gobernadores, tuvimos think tanks, tuvimos toda una variedad, tuvimos incluso a las iglesias las tuvimos presentes, porque lo que queríamos era entre todos ver cómo podíamos salir juntos de esta crisis.
Y algo que quiero resaltar es que en ningún momento, desde marzo que empezamos este esfuerzo por proponer, hemos pedido como sector empresarial ni concesiones, ni privilegios, ni rescates. Lo único que hemos pedido es el acompañamiento que necesitamos para asegurar que esta suspensión necesaria de actividades económicas no se convierta en la crisis que estamos viendo que se va a convertir. Ese ha sido nuestro objetivo siempre, buscar poner enfrente a los más desprotegidos y a los más vulnerables a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es generar empleos. Estas mesas resultaron en un documento que se llama 68 Ideas para México, un documento que se dividió en acciones inmediatas de corto plazo, en acciones de reactivación y recuperación económica y en acciones de mediano y largo plazo, entendiendo que las cosas tienen que cambiar y que necesitamos un plan sostenible en el tiempo que nos permita remontar lo que va a ser el impacto de esta crisis. Lo hemos platicado ya posteriormente con toda una serie de actores. Estamos esperando, se le ha mandado ya al presidente de la República, se ha platicado con varios miembros del gabinete. Estamos todavía a la espera de que haya una reunión con el presidente para presentarlo de manera personal, pero sí creemos que cada día que pasa sin medidas contundentes es un día que nos mete en un problema todavía más profundo. Y ojalá que logremos en este gran acuerdo transitar todos de lo mejor posible. Llevamos ya algo de tiempo perdido, pero todavía creemos que se puede recuperar de alguna manera. Y no solo hemos parado en las propuestas de políticas públicas, hemos también tomado ya varias acciones muy concretas desde el sector privado, haciendo lo que nosotros podemos hacer. Por un lado, algo muy reciente, hace unos días anunciamos nuestra alianza con la plataforma México por México, que es una página en la que se están subiendo todos los proyectos e iniciativas de apoyo tanto a personas como a empresas, de corte social y de corte económico. Apoyo que viene desde la sociedad civil, desde fundaciones, desde organizaciones empresariales, desde ciudadanos. Y decidimos ponerlo todo en un solo lugar para que todos aquellos que estén interesados en apoyar proyectos en este momento tan difícil puedan entrar y conocerlos. Y todos aquellos que traigan ahorita necesidades imperantes, pues también sepan que ahí hay un lugar en donde saben a dónde se pueden dirigir. Hay un compendio ya bastante amplio y nosotros seguiremos subiendo cada vez más iniciativas. También el Consejo Mexicano de Negocios hace unas semanas anunció un proyecto muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente con el brazo de atención al sector privado, que es el BidInvest, en donde a través de un sistema de factoraje se ayudará a miles de micros, pequeñas y medianas empresas, proveedoras de grandes empresas, para que tengan la liquidez necesaria a través de créditos que se pueden convertir en hasta $3,000 millones cada 90 días, dependiendo del número de empresas que entran. Este es un ejercicio sin precedentes del sector privado en conjunción con la banca multilateral. Adicionalmente, el Consejo Nacional Agropecuario, que también es otro de los organismos integrantes del CCE, arrancó desde hace unas semanas el programa Alimentos por México. Es un programa conjunto entre el sector empresarial, particularmente del agro, junto con organizaciones civiles, para asegurar que estemos llevando alimentación a toda esa gente más necesitada, a esa gente que la doctora Bárcena bien decía que está en peligro de caer en hambruna. Estamos llevando alimentos hasta ese lugar. Este proyecto va avanzando muy bien. Una de las organizaciones con las que se está trabajando es el Banco de Alimentos, que ha sido muy eficiente en esta etapa, y es un esfuerzo del sector privado muy concreto que se está realizando. También, por ejemplo, la Asociación de Bancos de México ha llevado un esfuerzo coordinado para que todas las instituciones financieras del país reestructuraran más de 4.5 millones de créditos, tanto a personas físicas como morales,
ampliando plazos, entre 4 y 6 meses ampliando los plazos de pago, muchos de ellos sin pago de intereses, para poder ayudar en este momento, nuevamente, como les decía, a tener esa liquidez que tanto está haciendo falta en el sector productivo y en las familias también. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, tratando también en un ejercicio de responsabilidad de convocar a todos los actores posibles, de ver cómo unimos esfuerzos, de ver cómo logramos que nadie se quede atrás en esta crisis, cómo logramos que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras capacidades y responsabilidades, estemos poniendo lo que nos corresponde y de cómo lograr que empecemos ya a tener medidas. Por supuesto, lo que decían de las cadenas productivas será fundamental. Por supuesto, para México, esta crisis abre también oportunidades. Abre oportunidades de atraer inversión, abre oportunidades de convertirnos en una plataforma para mercados tan importantes como el que ya tenemos arriba. Pero para que logremos eso es fundamental la certidumbre jurídica, la claridad de reglas y el Estado de Derecho. Hoy tenemos que trabajar en eso. Lo que ha venido sucediendo en el sector energético no ayuda. Es algo que tiene muy nerviosos a los inversionistas y es algo que esperamos que pueda corregirse pronto para que realmente México pueda aprovechar esta oportunidad que se nos está abriendo, o si no, las consecuencias económicas pues serán mucho más difíciles de remontar. Muchísimas gracias. Muchas gracias al director general de planeación del Consejo de Coordinador Empresarial, Odrasir, con quien pues hemos trabajado con ustedes muy de la mano para los grupos también de Agenda 2030. Y de verdad les agradecemos toda la apertura y todo el ver cómo sí trabajamos juntos como principalmente mexicanos. Gracias por lo que comentas. Estamos empujando juntos la misma agenda. Es nuestro especial interés impulsar las energías renovables y como dije con la doctora Bárcena, es también importante cuidar, ahora sí que es una economía que nos cuida nuestra salud, ahí está la clave de todo, ¿no? Y bueno, pues para continuar y poder avanzar con las preguntas también, yo quiero dejarle la palabra a nuestra presidenta de la Comisión Especial de la Agenda 2030, una de las principales impulsoras también de esta agenda en el legislativo, y pues conocer su visión y qué se está haciendo al interior del Senado, estimada senadora Nancy La Sierra. Adelante. Gracias, Gemma. Como siempre, me siento muy honrada de ser invitada a este conversatorio. Por supuesto, muy honrada de compartir estos micrófonos con quien hoy dirige CEPAL, que me parece, como siempre, admirable el trabajo que hace, lo atinado de los comentarios. Un fuerte abrazo a Marta Delgado, subsecretaria, a la diputada Laura Rojas, a Odrasir Barquera, que efectivamente no nos conocemos, pero coincidimos en muchas de las propuestas que hace el Consejo Coordinador Empresarial, y que quiero decirles que me siento muy honrada de hoy presidir la Comisión Especial de Seguimiento de la Agenda 2030 del Senado de la República con la agenda ante los retos del COVID. Es muy grande porque sin lugar a dudas nos deja un gran aprendizaje. Por eso voy a hacer una pequeña presentación para que todos la vayan siguiendo. Creo que el papel del Poder Legislativo resulta muy importante, es fundamental que se hagan leyes sostenibles. Hay un compromiso del Senado tratando de hacer esto desde el 2018 con un grupo de trabajo de 34 senadoras y senadores. Y algo que quiero destacar y que me parece fundamental es que la Agenda 2030 no tiene partido político, no tiene ideología, es una y es el Estado mexicano el que presenta este compromiso desde 2015 y que el Senado de la República continúa haciéndolo después de que Laura Rojas también tuvo este grupo de trabajo, que hoy logramos convencer al Pleno del Senado para conformar esta comisión especial que se instaló apenas en febrero del 20, en el que participan 19 senadoras y senadores. 4 subgrupos de trabajo fue lo que realizamos
precisamente buscando que se hiciera un trabajo coordinado, estructurado, pero sobre todo y muy importante en los temas que nos ocupan, que es el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y, por supuesto, la igualdad, la inclusión y la justicia. Decirles que estamos promoviendo la implementación de esta Agenda 2030 de la federación a lo local, para que nadie se quede atrás. Designamos y solicitamos a los congresos locales que nos pongan un representante de cada estado de la República que pueda entender y compartir con nosotros la situación que desde lo local y lo regional se deriva en lo que estamos pensando nosotros a nivel federal en esta contingencia. Nuestro gran objetivo, tener un diagnóstico interno de las comisiones del Senado para detectar aquellas iniciativas pendientes de ser aprobadas que contribuyen específicamente a nuestros ODS y que son un alivio en el contexto del COVID-19. También quiero compartir con ustedes que estamos muy preocupados y uno de los objetivos que estamos viendo requiere mucha atención ante la pandemia del COVID, es el ODS 3, que como ustedes lo conocen y lo conocen muy bien, se ha demostrado que hay una gran necesidad de urgencia de cumplir con la meta 3.8, lograr la cobertura sanitaria universal, así como el 3.3, poner fin a la pandemia, el 3B, apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos, garantizando el acceso para todos, el 3C, aumentar sustancialmente el financiamiento de la salud, 3D, reforzar la capacidad de los países en gestión de riesgo para la salud nacional y mundial, porque sin lugar a dudas sabemos cuándo inició esta pandemia, pero será muy complicado conocer cuándo la vamos a terminar. Lo han repetido aquí y aunque empezamos una nueva normalidad, todos debemos continuar en casa para poder combatir esta pandemia. ¿Qué retos ante el COVID-19? Bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay una crisis sanitaria, económica y social. Se ha visibilizado la profunda brecha de desigualdad en México y en el mundo. En México aumentó el 28% la violencia doméstica contra las mujeres. Sé que ya lo dijo la secretaria de CEPAL, pero hay que reiterarlo. Son más de 115,000 llamadas de emergencia al 911 tan solo en estos 2 meses. Ha aumentado también en la carga de los cuidados del hogar para las mujeres. No hay reparto equitativo, hay una pérdida de empleo, una disminución de ingresos, desaceleración económica, aumento de los niveles de pobreza y desigualdad, por supuesto, que los vemos reflejados en este México del 2020 que nos tiene muy preocupados, pero que nos debe tener más ocupados para poder generar estas redes de apoyo entre los diferentes niveles y poderes del Estado mexicano y poder salir de esta terrible situación que nos tomó por sorpresa, pero que hoy tenemos que en esta nueva normalidad verlo desde un enfoque distinto. No somos el México de hace 3 meses, ni debemos ser el mundo de hace algunas semanas. Tenemos que transformarnos en un posicionamiento mucho más importante que permita cambiar nuestras rutinas, nuestras formas de ser, cerrar brecha de desigualdad, etcétera. Bueno, ¿qué se hace en el Senado de la República? Y con mucho gusto les comparto. Se han hecho desde la Agenda 2030, pues muchas cosas, pero ¿qué representa toda crisis? Pues representa una oportunidad. También ya lo han dicho aquí, pero creo que es importante que lo tengamos presente. También es una oportunidad. ¿Qué se ha hecho en el Senado de la República? Aquí lo tengo, ahí vamos. Es la participación de esa comisión especial, como ya se los compartí, de gran relevancia para detectar estas necesidades prioritarias en las que debemos legislar, agenda legislativa para el desarrollo sostenible, grupo plural de trabajo en el Senado, aportación de 200 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria para el COVID. Parece impresionante, pero la verdad es que buscamos que estos 200 millones que se ahorran de economías del Senado de la República puedan impactar no solamente en la atención, sino también en la investigación. 50 millones de pesos por eso se le han otorgado a la UNAM para las tareas, como les decía, de investigación para realizar en esta pandemia, que, bueno, impacta directamente en el ODS 3 y el 9. Iluminamos el Senado, que pareciera poco importante, pero a veces visibilizar los problemas que tenemos, cómo tenemos que
aportarlos, y creo que es importante que también se destaque al personal médico, que ha tenido una labor impresionante, que vemos que en muchos lugares no están ni siquiera con las medidas necesarias. Tan solo en mi estado, que represento a Puebla, pues desafortunadamente casi el 10% de los contagiados de COVID son quienes atienden la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, en fin, y creo que desafortunadamente pues esta estadística se puede reflejar a nivel nacional y seguramente mundial. En este conversatorio virtual sobre atención y prevención de la violencia contra las mujeres, tuvimos hace algunos días en tiempos de COVID. Por supuesto que queremos impactar pues el ODS 5, porque esta Comisión de Igualdad ya está trabajando muy fuerte con Malú Mitchell para lograr una gran reforma en este sentido. Las mujeres hoy somos parte de la toma de decisiones, pero tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de hacerlo. También hubo un pronunciamiento en contra del aumento en la violencia de género. Se ha llamado también a las autoridades de los diferentes estados en donde hay mucho más problemas de género. Y bueno, ha habido reuniones de nuestra máxima Junta de Coordinación Política con la presidenta de la mesa directiva, con el subsecretario Gatell. Por supuesto, hemos tratado de buscar que México esté presente en esta pandemia, impactando directamente en los objetivos 16 y 17. Esta reunión con Jucopo también ha tenido buenos resultados con el canciller Marcelo Ebrard para conocer las acciones implementadas pues para hacer frente a la pandemia con el apoyo internacional. Impacta directamente en el 16 y 17, y creo que el trabajo que el Senado de la República pueda reflejar trata de ser coordinado con todas las entidades federativas, con los diferentes poderes, pues para poder atender esta emergencia que nos tiene que ocupar a todos. Se han presentado 13 exhortos a las autoridades federales, estatales y municipales como medida de prevención, atención y sanción a la violencia de género en los hogares durante la contingencia. Ya les estuve hablando de esta terrible estadística, el aumento del 28% en los hogares. Se han presentado también exhortos para atender los problemas económicos derivados de las contingencias. Esto significa que también se le presentó uno al titular del Ejecutivo y a los gobiernos estatales y municipales a implementar un plan de acción económica para proteger las fuentes de empleo mexicanas ante esta emergencia sanitaria de COVID. La senadora Giovanna Bañuelos presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear el seguro de desempleo para trabajadores formales e informales en apoyo a las y a los miles de mexicanos y mexicanas que hoy, pues desafortunadamente, tienen su única fuente y están desempleados. Hablaban ya, y lo han mencionado aquí, de casi 1 millón de pérdida de empleos en tan solo nuestro país, y si no hacemos algo y si no activamos muy pronto esto, pues vamos a meternos en serios problemas. Se han presentado también exhortos a las autoridades federales a no dejar de lado al medio ambiente, porque bueno, como ya lo decía quien hoy representa al Consejo Coordinador Empresarial, nos preocupa mucho el medio ambiente y las energías renovables. Por eso presenté este exhorto a la CENER para modificar el acuerdo por el que se emite la política pública del Sistema Eléctrico Nacional para que se reintegre a las plantas generadoras de energía eléctrica renovable, que impacta directamente en el objetivo 7 y 13. Decirles también que la senadora Patricia Mercado presentó un exhorto al Consejo de Salubridad General para que se incorpore a la estrategia de reapertura de actividades y el establecimiento de medidas de movilidad segura, así como también, bueno, para restablecer los servicios de transporte público con las medidas sanitarias indispensables que deben ofrecerse para, pues, evitar estos contagios, buscar un transporte sostenible. El Senado de la República, por supuesto que estará muy atento de que cada una de estas acciones se lleven a cabo. Ustedes saben que a veces pues tenemos que aprobar reformas que a veces no benefician a todos o algunos consideran que les afectan, pero bueno, hay que decirlo.
tenemos una primera legislatura paritaria, tenemos una reforma constitucional en materia de paridad, una reforma constitucional en materia de cuidados paliativos, una reforma constitucional en materia de seguridad vial, que es muy importante para que podamos impactar en los objetivos que, por supuesto, esta presentación puedo compartirla con todos ustedes. La reforma constitucional en materia de bienestar, ya hablaban de la pobreza, ya hablaban de hambre. Creo que es fundamental que hoy pueda ser un derecho el que tenga cualquier persona a el bienestar a través de un programa, una política pública que le beneficie de manera directa. Hay reformas diversas a las leyes fiscales para incentivar la electromovilidad, que lo decía muy bien el doctor Ibero, pues se requiere la compra de vehículos eléctricos. También se reformaron diversas leyes electorales en donde se tipifica ya el delito de violencia política de género, que impacta a nuestro objetivo número 5, reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para eliminar el uso y comercio de ciertos plásticos tóxicos. Esto pues impacta directamente en el 3 y en el 15. También la expedición de una ley de salvaguarda de los conocimientos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y mexicanos, que se logró y que ha sido muy importante este reconocimiento y esta visibilización de estos grupos en nuestro país. Por eso creo que el Senado no descansa, el Senado continúa trabajando. Ahí les hablo, por supuesto, de muchas otras cosas, pero todos tenemos una oportunidad para acelerar el desarrollo sostenible ante estos retos del COVID-19 y considerar el 2020 como el inicio de la década de la acción por los ODS. El sistema actual es insostenible, hay que decirlo, la Agenda 2030 como una vía para repensar el mundo, generar consensos y una hoja de ruta para buscar, por supuesto, soluciones. Nos da esta guía para transformar nuestros hábitos de consumo de manera personal, buscar nuevos sistemas de producción y mejorar nuestra relación con el medio ambiente, alternativa para la construcción de sociedades sostenibles. Es importante el impulso para acelerar acciones para que podamos alcanzar estas metas, garantizando la urgente implementación de acciones que permitan avanzar sin perder la transversalidad de los ODS y la progresividad de los derechos humanos. Esta crisis ha demostrado la importancia del multilateralismo y, por supuesto, la cooperación internacional para solucionar los retos globales y nacionales. Estos meses en casa muestran que debemos mantener estilos armónicos con la naturaleza. Tenemos que empezar a repensar esta nueva normalidad. Como les decía, nunca habrá un México igual al de antes, pero tenemos que ser mejores ante la recuperación de esta pandemia. Hay una gran oportunidad para replantear los modelos de trabajo. El esquema de trabajo en casa ha traído sí beneficios como la reducción del tráfico, contaminantes y gastos, pero sin lugar a dudas tenemos que hacer mucho más y podemos empezar por nuestras familias, podemos empezar por nuestras casas, por nuestras colonias y poder continuar con nuestros municipios, con nuestros estados y lograr así que esta hoja de ruta pues sea mucho mejor. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de participar en este conversatorio y les regreso el uso de la voz. Estimada senadora, muchas gracias por compartirnos el compromiso del Senado y cómo muchas de las reformas ya están contribuyendo a los objetivos. Te vamos a aceptar que nos compartas la presentación para hacerla llegar a todos los asistentes y bueno, pues cabe aclarar que también estaremos mandando esta grabación de todos sus mensajes cada semana a las diferentes plataformas y a los diferentes aliados. Sin duda el trabajo con ustedes en el Senado ha sido muy gratificante, se ha avanzado y pues hay que continuar empujando juntos la carreta, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, para poder dar cierre a las participaciones, la diputada presidenta se disculpa muchísimo con los ponentes, tuvo una situación, un contratiempo de un evento que no ha podido salir, pero bueno, pues vamos a ver si en la participación de la subsecretaria, con quien pues también hemos trabajado muy de la mano el impulso de la Agenda 2030, tanto en política interna como externa, subsecretaria, para nosotros es muy importante escuchar su visión de lo que se ha hecho desde Relaciones Exteriores para impulsar el multilateralismo, que hoy en día es sumamente importante
para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Adelante, es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, querida Gema. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy contenta de participar en este evento el día de hoy. Quiero saludar a Abel Ibert, su jefe de análisis e innovación de la oficina de la Presidencia de la República, a mi querida y admirada Alicia Bárcena, a la diputada Laura Angélica Rojas, que bueno, ojalá se nos pueda unir, y por supuesto a la senadora Nancy de la Sierra, querida presidenta de la Comisión Especial, a Odrasir Vaquero, que también hemos trabajado juntos. Es un honor para mí estar entre ustedes. Bueno, han dicho, yo creo que casi ya todo lo importante en esta materia. Creo que la pandemia no solamente ha tomado por sorpresa a los países, a sus poblaciones, a sus instituciones, también toma al multilateralismo, ¿no? Por sorpresa. Las organizaciones multilaterales alrededor del mundo estaban viviendo también su propia crisis, su propia necesidad de refundarse, de autodefinirse. También sufrieron en muchos momentos recientes embates duros a la pertinencia de su existencia, de sus decisiones, de su financiamiento. Y en esa estábamos, diría yo, cuando ocurre esta crisis. Ya lo decía la senadora, estas crisis también representan oportunidades y no hay nada más global que la pandemia que hemos estado viviendo. Estaba yo ahorita reflexionando sobre las 3 décadas tan arduas en las que el cambio climático ha tratado de atajarse desde muy diversas formas políticas, instituciones multilaterales, con éxitos, pero muy complejo, muy lento, todo demasiado atribulado. Cuando llega una pandemia que verdaderamente, yo considero el cambio climático uno de los fenómenos más globales y más impactantes de las sociedades, la economía y el medio ambiente que vamos a vivir en este siglo. Pero sus efectos son paulatinos, son en un lugar de un modo, en otro lugar de otro. Sus orígenes del cambio climático son muy diversos. Es muy difícil atribuirle exactamente a un fenómeno particular que se debe al cambio climático. Ha sido una gran tarea de la comunidad científica ir demostrando que tiene un origen antropogénico, que tiene un origen en la emisión de gases de efecto invernadero, cómo ir reestructurando nuestros hábitos y nuestras economías a una nueva versión de la sustentabilidad ante el cambio climático. Y hoy nos llega un fenómeno que es un virus que ataca directamente la salud de la gente en todo el mundo y de una forma contundente, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran alerta que va a poner a prueba nuestras capacidades de todo y nos va a dejar en una situación muy vulnerable. De acuerdo con diferentes análisis y, por supuesto, los relevantes y oportunos informes que ha hecho la CEPAL, que la verdad es que siempre tiene no información útil, es información indispensable para hacer las políticas públicas. También las propias evaluaciones de los gobiernos. La crisis va a tener que estar unida a todas las políticas de bienestar, de economía y de medio ambiente. De otra manera, va a afectar desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Las brechas de desigualdad que de por sí ya, lo decía el doctor Ibert, están profundizadas, en esta circunstancia se van a recrudecer. Y el mundo va a necesitar una respuesta coordinada, multiactor, proactiva, una respuesta solidaria, una respuesta que nos permita corregir los vicios de origen que ya tenía la anormalidad en la que vivíamos y corregirlo sobre la marcha de la necesidad de atención de sistemas de salud, de sistemas de producción de alimentos, de unas economías que van a demandar empleos, que van a demandar nuevas reglas. Y por supuesto, diría yo que será también la oportunidad para pues repensar nuestros propios hábitos colectivos
y revalorar los bienes comunes y en qué los países van a tener que invertir para dotar a la población de pues, servicios muy básicos y de medios para garantizar la subsistencia básica. El gobierno de México siempre ha sido un gobierno con un compromiso con el multilateralismo muy fuerte y hoy, más que nunca, hemos estado apostando por el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacional eficaz como una estrategia para poder enfrentar la crisis. Es también un caldo de cultivo actualmente esto del COVID-19 para pues el separacionismo, el nacionalismo, las versiones exacerbadas de las economías cerradas. Y hoy también creo que las organizaciones multilaterales pues están poniendo en juego sus capacidades, su transparencia y su propia razón de existir. Hoy tienen una gran oportunidad. Yo la verdad creo que México seguirá apostando por ellas. México es un país que a la Organización de las Naciones Unidas ha avalado y apoyado siempre. Es un país altísimamente abierto al escrutinio internacional de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, de las vulnerabilidades de nuestros sistemas, pero también es un país muy constructivo en sus propuestas. No por otra cosa, la única resolución que se ha aprobado en este periodo de COVID-19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es la resolución 27 en la que 167 países del mundo han acompañado el llamamiento de México para que las medicinas, los tratamientos y las vacunas contra el COVID-19 tengan una distribución equitativa y accesible a todos los países del mundo. Entonces, de ahí quisiera decirles que nosotros observamos que la Agenda 2030 tendrá desafíos todavía mayores. De por sí, lograrla era ya desafiante en sí mismo para México y para el mundo. Y hoy no hemos logrado la cobertura universal sanitaria. No contamos con garantías para proteger los derechos laborales de todas y todos los trabajadores, que es la meta 8.8. No tenemos las suficientes capacidades de las instituciones financieras que se exigen en la 8.10 y que hoy también se van a poner en juego junto con la necesidad de erradicar las desigualdades en ODS 10, que nos va a requerir un esfuerzo mayor. A pesar de estos tiempos y a pesar de que esto obviamente es un desafío mayor, nosotros pensamos que los países que veníamos en un proceso de desarrollo y que quizás lo veamos ralentizado por la emergencia del COVID y por sus efectos de largo plazo, tenemos que tener tres características para sobreponernos a la situación actual. La primera es que vamos a tener que desarrollar una creatividad muy grande, una creatividad que nos permita saltar a unas prácticas digitales, a aprovechar nuestras capacidades. Hoy México somos un país en proceso de desarrollo, pero tenemos ya un avance en la digitalización, es decir, todas estas cosas vamos a tener que tener una creatividad enorme para apoyar el emprendedurismo, las micro y pequeñas empresas y tener realmente ser muy estratégicos en donde se ponen estos incentivos para que esta creatividad pueda encontrar terrenos fértiles. Segundo, vamos a tener que tener una priorización todavía mayor en los sectores más vulnerables. Si antes era inminente y necesaria el compromiso del presidente, de todos sus secretarios y su gabinete y sus políticas y todo en general, el poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial, todos, en concentrarnos en sacar a 50 millones de pobres de esa situación. Hoy va a ser realmente el desafío más grande que enfrente el país y todas nuestras energías deberán ponerse en el rescate de los empleos, de las oportunidades y de la forma de aseguramiento de los beneficios sociales para la gente.
Y finalmente creo que también la tercera cosa es que tenemos que ser lo suficientemente claros y activos para poder abrirle la puerta a la colaboración multiactor. Estas necesidades van a requerir un esfuerzo colectivo impresionante que no va a poder un solo sector social y ni siquiera el propio gobierno solo enfrentar un problema tan grande. Y por eso el multilateralismo es importante y también el invitar a los sectores de la sociedad, a las organizaciones civiles, a la academia, al sector privado, a organismos, think tanks de todo tipo que puedan ir alineando su voluntad, su esfuerzo, su creatividad y su solidaridad con las iniciativas que se generen en México. Sería mi comentario, ya me acaba el tiempo. Por supuesto, el secretario Marcelo Ebrard está íntimamente comprometido con esta Agenda 2030. Ha hecho también una labor muy importante en esta crisis y lo seguiremos apoyando para que podamos poner nuestro grano de arena en sacar a México adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras, por esta importante visión de estos 3 puntos tan relevantes para el país, de ser muy creativos, de coordinar y ser específicamente estratégicos, de priorizar precisamente ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? Enfocar nuestros esfuerzos en los que se van a quedar atrás. Y pues también para impulsar el multilateralismo, estamos totalmente de acuerdo que no podemos solos y que pues todos aquí somos mexicanos y necesitamos trabajar de la mano para sacar adelante a México a través de una hoja de ruta que es la Agenda 2030. Voy a pedirles nada más para hacer ya muy rápida y muy orgánica la presentación. Ya hay una serie de preguntas, voy a decirles a quién se las hacen, ¿no? Voy a mencionarlas y después de que hagan su respuesta, les invitaría a que dieran un mensaje a los mexicanos sobre esta hoja de ruta y la importancia de colaborar juntos, lo que ustedes deseen. Un mensaje de 1 minuto, 2 minutos después de la respuesta a las preguntas. Para la doctora Bárcena, pregunta aquí toda la gente, ¿qué inversión está realizando México y Latinoamérica para el cumplimiento de los ODS? O sea, en materia de presupuesto, es cuánto realmente estamos visualizando que necesitamos invertir y qué se está haciendo ya en México y Latinoamérica. Ese es para la secretaria Alicia Bárcena. Para Odrasir del Consejo Coordinador Empresarial, nos preguntan aquí, ¿nos podrías compartir el vínculo de Internet para la iniciativa México por México? Para nosotros es de mucha utilidad. Además, nos gustaría que nos dijeras cómo sumarnos. Son muchas organizaciones de la sociedad civil, no nada más a lo mejor ingresando sus iniciativas, sino de qué manera podemos hacer más viral y más accesible para toda la gente. Finalmente, bueno, tenemos para todos ustedes preguntas, tenemos una pregunta muy específica sobre cuál sería la proyección o panorama más crítico de acuerdo a la nueva política en materia de energía eléctrica, este es para Abel Iber, en México por la exclusión de las energías renovables al sistema eléctrico nacional y cómo podría contravenir después tenemos para la senadora Nancy de la Sierra, ¿qué acciones tienen pensadas del Senado para impulsar la adopción de la Agenda 2030 en los congresos locales? Que es en donde pues vamos a ver específicamente cómo se aterrizan los objetivos. Tenemos también la pregunta para la subsecretaria Marta Delgado, si considera necesario ajustar la Agenda 2030 en la política exterior, a qué se le tiene que dar más relevancia y mayores alianzas para resolver los problemas principalmente de desempleo y de alta pobreza que mencionaba la subsecretaria. ¿A qué prioridades se van a enfocar en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Nos felicita por parte del Instituto Mora, Gabriela Sánchez, dice felicidades por esta iniciativa, dice que es importante saber lo que está haciendo cada sector. Si quieren, ese puede ser un mensaje muy concreto que en específico a la senadora pedirle pues si se está realmente considerando una visión de cuánto se está pensando impulsar el tema no solo de energías renovables sino en materia de género para atender la violencia, ¿no? O sea, que específicamente qué se está haciendo en el Senado.
Y finalmente, pues hay 2, 3 preguntas más que las voy a dejar también generales para todos ustedes. ¿Qué tendríamos que decirles a los mexicanos para que conocieran esta Agenda 2030 de manera sencilla? Porque es muy compleja, nosotros la entendemos, es técnica y es, por supuesto, la hoja de ruta que debe tomar el país y todo el mundo. ¿Cómo vamos a llegar al ciudadano de a pie para que podamos trabajar juntos en un bienestar integral y de alto impacto? Esas serían las preguntas. Si quieren, empezamos como con el orden que tuvimos de presentaciones para cerrar. Adelante, doctora Alicia. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy importante y muy compleja. La verdad es que a nivel mundial se ha calculado que se requerirán alrededor de 5.000 a 7.000 millones de dólares cada año para poder implementar los ODS, y esto era antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que este es uno de los temas más difíciles hoy de resolver, porque lógicamente para cada objetivo se va a requerir un financiamiento distinto y específico. Voy a poner un ejemplo. En educación, si nosotros quisiéramos lograr una educación pública de calidad y universal, los países deberían invertir por lo menos 4% del PIB. Ya muchos países lo están haciendo, México es uno de ellos, pero aún así no estamos alcanzando a todos. Entonces quiere decir que es un presupuesto insuficiente. En salud ya decíamos que la OMS recomienda gastar 6% del PIB y estamos gastando 2.2% del PIB. Entonces, para cada objetivo, yo lo que puedo con todo gusto compartir con ustedes es, para cada objetivo, qué tipo de financiamiento se requiere y de inversiones. En algunos casos es pública, porque si queremos crear un estado de bienestar, un régimen de bienestar universal, accesible, tendríamos que lograr presupuestos públicos para salud, educación, nutrición, por lo menos, y por supuesto el ingreso básico, que para nosotros sigue siendo un tema muy importante. Entonces, y después, claro, el resto de los objetivos van a requerir una combinación de inversiones públicas y privadas, y ahí es donde el sector privado juega un papel muy importante. Por ejemplo, el objetivo 9 de infraestructura, industria, etcétera. Bueno, ese es muy importante, y la creación de empleos, que es el 8, aparte de los que se puedan crear por el lado del sector público, el sector privado juega un papel muy importante. Entonces, cada objetivo requiere un análisis diferente, pero en general se habla de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al año. Esto a nivel mundial, o sea, si ya lo llevamos a nivel de nuestra región, por lo menos deberíamos invertir 1.000 millones de dólares al menos al año, para poder apuntalar al menos el inicio, el arranque de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y en el mensaje final, Gema, supongo que lo incluyo aquí, yo lo que quisiera decirle a mis compatriotas es, tenemos que repensar el futuro, no podemos volver a lo que teníamos antes, no queremos ese futuro. Queremos un futuro muy diferente en donde se aproveche la oportunidad, yo creo que sí hay una oportunidad de repensar, de irnos seriamente a un cambio de cultura. Este es un hecho social total, este es un hecho que nos está cambiando a nosotros como personas y como sociedad. Y creo que lo que tenemos que proteger en México es nuestra gran diversidad cultural, nuestra gran diversidad natural. Yo creo que no podemos desarrollarnos a costa de nuestra riqueza natural y nuestra riqueza humana. Creo que México tiene una gran oportunidad también de plantearse como un país que se industrialice con base en nuevos sectores. Voy a poner un ejemplo, la farmacéutica. Hace poco en CELAC, la semana pasada, yo presenté un informe. La región solamente produce el 4% de medicinas y farmacéuticos. Eso no puede ser. Tenemos mucho más capacidades en México y en otros países de la región, pero en México sobre todo hay capacidades de producir estos alimentos, estos medicamentos, de producir vacunas incluso. Entonces hay que apostarle fuertemente a algunos sectores estratégicos, nuevos, distintos, asociados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, pero siempre cautelando nuestra riqueza natural. Y yo quiero decir que el futuro va a ser de un país que sepa conservar sus recursos naturales, por un lado, que sepa moverse hacia una agricultura más sostenible, a la energía, definitivamente apostarle a una transición energética muy seria, y creo que a ciudades más sostenibles, más habitables, más descentralizadas. Qué bueno, felicidades
a Nancy de la Sierra. Me gustó muchísimo tu presentación, Nancy. Creo que es el camino correcto para avanzar en una agenda tan compleja que va a requerir, como bien dijo Marta Delgado, a quien le mando un gran abrazo fraterno. Ella habló de una acción colectiva, y en México necesitamos eso, acción colectiva, y todos ponernos detrás de un presidente que yo considero que ha hecho de la agenda social una guía muy importante. Creo que debemos apoyar para que esa agenda social se respalde de esta agenda sostenible de movilización de todos los sectores. Muchas gracias, Gemma, por la invitación, y sobre todo, yo diría un mensaje de esperanza, porque esto nos tiene que hacer mejores. Tenemos que ser mejores personas y una mejor sociedad. Así es que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretaria Alicia, por su mensaje. Adelante, doctora Belíber, para responder pregunta y dar un mensaje a los mexicanos. Me tocó la pregunta, la facilita, ¿no? Bueno, ok. No, bueno, es un tema ahorita bastante complicado y bastante complejo. Definitivamente en la Agenda 2030, pues uno de los elementos más importantes, y lo comenté en mi presentación, lo comentó la doctora Bárcenas, lo comentaron todos mis colegas Nancy, Marta y Odacir, obviamente también, que es el tema de las energías renovables. Realmente tenemos que avanzar hacia esta metas que ya nos pusimos, los compromisos que tenemos internacionales. Ahorita en este momento voy a tratar de contestar lo más cuidadoso posible, ¿verdad? Estamos en una pandemia, estamos en una crisis muy, muy complicada y bueno, se está haciendo una evaluación, análisis de las capacidades que tiene ahorita el sistema eléctrico mexicano. La discusión es que tanto las energías renovables con la generación que tenemos en este momento, que es aproximadamente entre las eólicas y las fotovoltaicas, de capacidades como el 7%, pues habría que preguntarnos si ese 7% realmente puede provocar un daño muy serio a toda la capacidad de transmisión del país. Realmente, pues estamos en un momento interesante de discusión, de análisis, y pues la meta, sigue siendo hacia adelante. No podemos, yo decía hace rato en mi intervención, y también lo puedo tomar como mensaje, ¿no? Pues de qué tanto nos va a alejar la crisis de nuestros objetivos del 2030. Pues realmente, pues la tendencia en todo el mundo es hacia las energías renovables. Seguramente habrá mucha discusión y la tendremos que hacer con el sector privado, de cuál tiene que ser ese papel de las energías renovables, de que sean en un esquema mucho más confiable al sistema eléctrico. Realmente tenemos un potencial de sol, un potencial de viento en el país que hay que aprovecharlo. Y cuando hablamos de seguridad energética, pues definitivamente a veces pensamos que por usar nuestros hidrocarburos somos más soberanos, cuando lo que tenemos es más en abundancia, pues es sol y aire, ¿no? Que eso no se los ahorita, por ejemplo, en el caso de la electricidad, pues una buena parte de ella pues la tenemos que generar con gas natural, y el gas natural lo tenemos que importar de Estados Unidos, la mayor parte. Somos el país en el mundo que nuestra generación eléctrica, la mayor parte la hacemos de gas natural, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo con viento, con sol, en donde nuestro país también es muy, muy rico. Estamos en una situación, yo creo que vamos a analizarlo, vamos a discutirlo entre todos los actores. Ahorita, pues, en este momento hay ciertos acuerdos que acaban de ser publicados tanto por SENACE, por CENER, que también muchos de ellos ya están siendo analizados y tomados en cuenta por el Poder Judicial, y vamos a ver al final de cuentas esta discusión cómo termina, ¿no? Que al final de cuentas pues la matriz energética la tenemos muy clara cómo debe ser a mediano plazo, que ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos en la Agenda 2030, y debe ser como país, ¿no? Realmente, como hemos platicado todos en este conversatorio, la Agenda 2030 es sistémica. Entonces, si uno lo hacemos bien, pues seguramente otro de los 16 objetivos restantes pues van a estar bien, ¿no? Si uno se hace mal, pues tiene efectos sobre los otros objetivos. Entonces, por eso hay que verlo de esa manera sistémica, y por eso hay que verlo de que esta situación coyuntural que estamos viendo en este momento, ver los ajustes que tenemos que hacer, pero no para desviarnos de esa meta que nos
planteamos para el 2030. Y sobre la pregunta que alguien hacía, y también como mensaje final, que decía que la Agenda 2030 sí es una situación únicamente técnica y de expertos. Realmente la Agenda 2030 pues la hacemos todos los días con las acciones de todos los días, de todos los ciudadanos en el mundo. A veces hacemos pequeñas acciones todos los días que pueden ser insignificantes, pero a final de cuentas pues van sumando a esta Agenda 2030. La Agenda 2030, decía la senadora Nancy, no es ni de partidos políticos, ni es de algún gobierno, no es ni una ideología, no es de nada en especial. Realmente es un código, digamos, de conducta en donde todos los ciudadanos del mundo pues tenemos que darnos cuenta que nuestras acciones positivas afectan de manera positiva a todos los habitantes del mundo, y negativas pues obviamente afectan negativamente a todos los habitantes del mundo. Y pues nada más, si queremos escaparnos del planeta, pues ya lo vimos el sábado, en los cohetes únicamente caben 2 personas, ¿no? Y son 7 billones de personas que tenemos, que no podemos salir de la Tierra, y lo que tenemos que hacer es colaborar para tener un mundo mejor, un mundo más vivible para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ese es digamos, el objetivo que tenemos para 2030 y que no nos tenemos que desviar. Muchas gracias, doctor. Adelante, Odrasir Barquera, por favor. Gracias. Bueno, brevemente, la página de México por México es muy sencilla, es mexicoxmexico.org. Y bueno, la manera de potenciar esto es, por supuesto, difundir, sobre todo si son organizaciones de sociedad civil, pues difundan entre toda su gente. Y no solo se trata de difundir, es un llamado a la acción, hay que hacer un llamado a la acción tanto para apoyar las iniciativas que ahí encuentren, como para crear iniciativas propias nuevas. Ahorita no sobra el apoyo, lo necesitamos en todos lados, tanto social como económico. Y finalmente, bueno, yo creo que la reflexión de toda esta mesa es la única manera de remontar esta crisis es si todos juntos actuamos en colaboración. Si no nos unimos todos los actores de la sociedad, no vamos a enfrentar esta crisis y no vamos a salir bien librados de ella. Por supuesto, hay que estar muy conscientes que los problemas estructurales que tiene México no nacieron con esta crisis, ya tienen tiempo, pero esta crisis los está profundizando. La desigualdad, la pobreza, la falta de movilidad social, la constante polarización y división que tenemos hoy en el país, la construimos todos por pecado u omisión, así que resolverlas requiere de todos y con un cambio, por supuesto, de mentalidad y de actitud. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad que hoy nos impone la crisis y nuestra capacidad de recalibrar nuestras decisiones y de entender desde todas las trincheras que lo que pensábamos que funcionaba antes de la crisis hoy ya no necesariamente es válido, esa capacidad será lo que determine la viabilidad futura del país. Muchas gracias por tus palabras, Odrasir. Adelante, senadora Nancy de la Sierra. Gracias, Gemma. Seré muy breve, pero compartir con ustedes sobre la pregunta que me hicieron sobre las acciones en los congresos locales. Hemos evaluado, y todos quienes estamos en este conversatorio lo sabemos, para poder incidir en el cumplimiento de los ODS necesitamos ir de lo local a lo federal. Si no logramos incidir en la política pública de una comunidad, por más pequeña que sea, será muy difícil poder avanzar en conjunto. Por eso, para nosotros es fundamental que un representante de cada congreso local pueda participar en los trabajos que estamos haciendo en el Senado de la República, no solamente para armonizar sus leyes locales, sino también para encontrar en ellos una radiografía de lo que está sucediendo a nivel local. Decirles también que en materia de género hemos hecho mucho en el Senado de la República con una ley de paridad en donde se invita y, por supuesto, se obliga a los gobiernos de todos los niveles, por supuesto, a los diferentes poderes, a que la paridad sea una realidad, en donde ya no tendrán opción de elegir, van a tener que incorporar a la mujer en la toma de decisiones en todos los niveles, y eso pues nos hace mucho más comprometidas para demostrar que hoy somos paridad, pero estamos ahí porque tenemos una visión que enriquece
la visión de un mundo masculino en donde desafortunadamente no nos habían dejado participar. Hoy tenemos esta oportunidad de hacerlo en materia política, en materia de toma de decisiones, y creo que es fundamental que se haga. Hicimos también una reforma en materia de trabajo y laboral, una reforma laboral sobre trabajo doméstico, que aunque habla de hombres y mujeres, sabemos que impacta mucho más en las mujeres para que puedan contar ya con seguridad social. Va en proceso, ya hay varias inscritas y se están dando buenos resultados. Hay que decirlo, tenemos que seguir trabajando todos los días haciendo visible la participación de la mujer con las letras de oro que logramos colocar en el Senado de la República para destacar nuestra participación en la Constitución a través del voto de las mujeres 1953, que creo que es una acción que muchos pueden considerar de rutina, poco importante, pero que al final se quedará en los muros del Senado de la República para recordarnos que hemos logrado avanzar mucho, pero que nos falta hacer mucho más. Y en base a la Agenda 2030, yo quisiera ejemplificar cómo desde tu casa, desde donde nos estás viendo, nosotros que tenemos la oportunidad de un cargo público en la administración o en el Poder Legislativo, cómo podemos abonar a los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy fácil y es muy sencillo. Primero, concientizarnos que cada acción que como ciudadanas y ciudadanos hacemos contribuye para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. Quisiera ejemplificarlo muy sencillo. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, son muy sencillos, son transversales, uno impacta a otro, son mundiales. No significa que nosotros tengamos unos problemas y en el otro lado del mundo tengan otros. Desafortunadamente, este mundo es global y tenemos los mismos problemas y tenemos que darle diferentes soluciones, porque no es lo mismo hablar de pobreza en nuestro país que hablar en un país como China o en hablar en un país como Estados Unidos. Por eso la política pública debe enfocarse de manera concreta para el avance de estos objetivos. Pero muy importante, somos una gran cadena de mexicanos. Estamos unidos y estamos enlazados. ¿Qué tenemos que hacer? Jalar para el mismo lado. Necesitamos saber que a veces las decisiones que toman algunos pueden impactar de manera positiva o negativa en el avance de estos objetivos. Hagamos visible nuestra inconformidad en aquellos temas que consideramos que no están tomados en cuenta y, por supuesto, seamos firmes en concientizar a nuestras familias desde el género, desde la educación, desde la distribución del trabajo doméstico, desde la escuela, en la salud. Todo lo que tú hagas impacta para que avancemos. Yo les agradezco mucho el que me hayan permitido participar y, por supuesto, decirles que el compromiso en el Senado de la República es serio, es claro y se ve reflejado en nuestra legislación. Muchas gracias, senadora. Adelante, subsecretaria Delgado. Bueno, creo que la pregunta es muy directa, pero también muy interesante para cerrar. ¿Será que tendremos que ajustar, cambiar de alguna manera la Agenda 2030? Yo considero que no, esto es una agenda. Son las aspiraciones y los objetivos que no deberían bajar ni su intensidad ni su ambición. Lo que tenemos que modificar un poco es la forma como los vamos a lograr. Y hasta les diría que lo que considero es que nunca ha sido más pertinente estos 17 objetivos como ahora, porque hoy todos estos derechos, todas estas necesidades de avanzar precisamente en la dirección de la Agenda 2030, pues evidentemente con los impactos de la pandemia vamos a necesitar todavía más su comprensión, su asimilación y su cumplimiento. La forma como cada país decida ajustar sus actividades para cumplirlos va a ser muy interesante y aquí creo que vamos a tener que cooperar mucho con otros países, ver lo que están haciendo los demás, nosotros poner nuestras ideas en la mesa y por supuesto a través del jefe de la oficina de la presidencia que coordina esta Agenda 2030 en el país, pues apoyarlo. Nosotros en Relaciones Exteriores somos únicamente los mensajeros de lo que el país decide hacer, pero siempre tendrán nuestro apoyo y acompañamiento en las decisiones que colectivamente tomen en el Consejo. México es uno de los países que tiene un consejo para esta agenda. Seguramente será relevante que se reúna
ahí participaremos con mucho gusto y pues también facilitar toda la vinculación exterior que necesitemos para la cooperación, para la reactivación económica, para el intercambio de experiencias, para el conocimiento de las mejores prácticas a nivel global. Y Gemma, muchas gracias, Abel, a todas mis compañeras, compañeros del panel, aprecio mucho la oportunidad de haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos. Hay más preguntas, se las haremos llegar por si después pueden responderlas. Su tiempo fue muy valioso, este mensaje es indispensable, por eso lo vamos a hacer cada lunes. Vamos a tener paneles de alto nivel con varios líderes que están empujando esta agenda. Necesitamos trabajar juntos en esta narrativa urgente de colaboración desde todos los sectores. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes por parte de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, del ingeniero Alfonso Romo, del doctor Abel Iber, de todos los subjefes de esta oficina. Estamos empujando juntos la agenda, la implementación de estrategias muy concretas y por lo pronto me quedo con un mensaje que es muy importante del corto plazo. Si no disminuimos y frenamos significativamente el COVID en este país, porque estamos todavía en el pico, va a ser muy difícil la recuperación económica y por lo tanto no dejar a nadie atrás. Entonces, el gran mensaje es que también de entrada podamos educar y formar a mucha de la gente en que sí salga con algo tan sencillo como el cubrebocas, con la careta y con el gel, como un kit básico ya en esta nueva normalidad. Yo lo he visto con muchos compañeros y personas que dicen en el centro de Oaxaca, en el centro de Guerrero, la gente no trae protección y estamos empezando una nueva normalidad y eso marca una diferencia abismal. Esa pequeña acción puede ayudarnos también a avanzar en los demás objetivos de la Agenda 2030. Hagámoslo viral, este nuevo kit básico para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Fue un honor coordinar este panel y sigamos en contacto para trabajar juntos. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Cuídense, Muy amable. cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.